Muy buenos días. Qué bueno que nuevamente nos encontramos aquí en este canal, em, en esta ocasión, que es la mejor ocasión que nos puede reunir. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente juntos y poder compartir la palabra de Dios con todos los presentes. Quiero saludar a algunas personas que frecuentemente, constantemente, de hecho, dejan algún mensaje o algún saludo o algo haciéndose presentes. Creo que más que simplemente saludarlos, es que sepan que sí estamos conscientes de todos ustedes los que nos están apoyando, de todos ustedes los que nos estamos congregando por este medio que, bueno, pues que quizás no es el medio óptimo, pero sí es un medio que Dios ha permitido y que nos ha estado resultando de bendición y que de hecho ha estado logrando que personas que desde hace mucho quizás nos conocíamos o personas que estaban por allá dispersas en un lugar o en otro, podamos poco a poco irnos eh, como nuevamente uniendo. Quiero saludar a Lucy Moreno en Cancún, junto con las personas que se reúnen allá, que nos escuchan todos los domingos y que siempre, bueno, pues mencionan alguna cosa y estamos de veras con ustedes, nos acordamos de ustedes y Dios, pues no sé, permitirá próximamente cosas más personales, cosas donde podamos no solamente estar juntos en un canal, en una pantalla, sino que podamos estar juntos también físicamente. Quiero también mandar saludos a la Ciudad de México, a Socorro Mosqueda y su familia, que también se ha estado reuniendo aquí y ha estado pues haciendo comentarios sumamente favorables que seguramente a otras personas también motivan y ayudan. A Víctor y Sandra también de México, de la Gustavo Amadero, obviamente a todas las personas de Colombia, a todos los hermanos y gente que muchos de ellos ya he podido conocer en persona y los cuales han llegado a sernos tan queridos, obviamente están en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones siempre. Y bueno, en cualquier lugar donde nos ves, en Veracruz, en Jalapa o en cualquier parte de Veracruz, en Florida, Estados Unidos, en cualquier lado donde estés, nuestros deseos y nuestras oraciones, que Dios te bendiga en todo lo que estás haciendo y emprendiendo y que Dios lleve a cabo esta obra que Dios ha estado haciendo. Esta obra me refiero a esta obra en nuestros corazones, no es tanto que me refiera a esta obra como si esto fuera una congregación o algo así. Además, bueno, pues evidentemente estamos dispersos en muchos lados, pero lo comento porque se siente eso que Dios está como que uniéndonos en lo más importante, que es en Cristo, en el Espíritu, en las Escrituras, que es lo más importante. A propósito de esto, quisiera yo leerte ahora antes de pasar a los cantos que acostumbramos a hacer, eh, un pasaje que está en Nehemías capítulo 8. Si tú quieres ir, puedes ir, si no, simplemente escucha. Y que es un pasaje muy interesante. Yo me acordé de ese pasaje precisamente preparando eh, estos momentos y recordando a todas estas personas que, bueno, pues que ahora de una forma inesperada, porque nadie pensaba que la pandemia iba a hacer que tuviéramos que experimentar con estos medios digitales y bueno, pues eso ha funcionado para bien, sobre todo para aquellas personas que están lejos y bueno, gracias a Dios por esta parte de la tecnología que nos ha beneficiado tanto
y que permite que podamos tener una secuencia en las enseñanzas y que podamos tener hasta cierto punto alimento espiritual en la mesa, por así entender. Bueno, te voy a leer esto, pongo mis lentes porque está muy pequeñita la letra de la Biblia esta, y te voy a leer, escucha con atención, porque además de lo que se trata este texto es de gente reunida, precisamente escuchando la palabra de Dios, la Biblia, y haciéndolo con atención. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahora voy a seguir leyendo. Pero te quiero decir algo, te quiero poner en contexto. Estás viendo que estamos en el libro de Nehemías, pero que está hablando de Esdras. Esto se ubica, bueno, piensa en el rey David. El rey David ya existió, ya fue rey, ya se murió, y no solamente el rey David, también su hijo y todos los hijos que nacieron, toda esa, digamos, la monarquía de Israel, aquellos tiempos en donde los reyes de Jerusalén, etcétera, etcétera, eso ya pasó, ya había pasado. Ellos, como pueblo de Dios, habían olvidado la ley de Dios y por lo tanto los babilonios habían llegado y habían destruido las ciudades, destruido específicamente Jerusalén, destruido el templo de Jerusalén y se habían llevado presos, se habían llevado cautivos a todo el pueblo y se los habían llevado, bueno, a la mayoría del pueblo y se los habían llevado primero a una parte unos años antes, después a Jerusalén y a Judá también unos años después, y bueno, pues había dejado toda esa tierra desolada literalmente, casi deshabitada, y todo el pueblo de Israel estaba o muerto o cautivo, ¿sí? Ahora, después de un tiempo de años de cautividad, en donde en esos años difíciles el Señor hace muchas cosas, sobre todo en el corazón de las personas, por medio de la aflicción y por medio de por medio de lo que el Espíritu, bueno, puede ir diciéndoles. Pasó un tiempo y entonces se cumplió lo que Dios también había dicho que iba a liberar y traer de regreso a ese pueblo. Entonces, después de esos 70 años, a un rey de los persas, quiso que regresaran a Jerusalén. Y primero regresó Esdras. Y regresó Esdras y se construyó y se reconstruyó el templo. Se hizo un templo nuevo en esos tiempos, ¿sí? Date cuenta todo lo que había pasado. Pero bueno, ya se hizo primero un templo y después en los tiempos de Nehemías también trabajando allá con los en esos reinos de aquel tiempo, también regresa a Jerusalén, le pide permiso a su rey, al soberano de aquellas tierras, y entonces regresa a Jerusalén y entonces se pone a edificar los muros de Jerusalén y la ciudad en sí. Primero el templo, después los muros y la ciudad en sí para volver a ser habitada. Estamos hablando de restauración. Estamos hablando de que aquello que era la luz, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor, aquella lámpara se había apagado. Se había apagado o estaba casi extinta, casi extinguida. Y entonces aquí viene otra vez la voluntad de Dios haciendo que eso no se apague, sino que se vuelva a encender. Y nuevamente surge la ciudad de Jerusalén con todo lo que significa después de la cautividad y entonces surge nuevamente la esperanza para el mundo. Aunque, pues obviamente, no podían
entender exactamente todas las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Pero fue entonces cuando en esos momentos de reconstrucción, en esos momentos en donde Dios estaba nuevamente hablando a su pueblo, nuevamente haciendo cosas con su pueblo, que están leyendo la palabra de Dios. Se reúne se reúne todo el pueblo, que eran muchísimos, quizás, no sé, miles y miles de personas, se reúnen todos los que tenían entendimiento, también niños, los que sí entendían, pero los que, digo, de ahí para arriba, y todos están escuchando, y están escuchando con mucha atención. Estaban interesados en escuchar lo que decía la palabra de Dios. Así que este es el contexto de lo que está pasando. Entonces se reúnen, Esdras toma la Biblia que tenían en aquel tiempo, y se pone a leerla. Y después dice así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. O sea, no tenían prisa. Desde el alba hasta el mediodía, desde el amanecer hasta el mediodía estuvieron leyendo, discutiendo y hablando de las cosas que estaban en la Biblia, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al día de la ley, al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Después nos brincamos al 5 y dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Sí? Entonces, aquí estás viendo una escena increíble, una escena en donde el pueblo está reunido en torno a la palabra de Dios, en torno a la Biblia, y la gente está atenta. Y ahí lo que yo quiero decirte, o lo que yo quiero quizás recalcar, es que cuando es un tiempo de restauración, cuando Dios está haciendo algo, una de las características es que la gente se pone atento a lo que dice la palabra de Dios, se pone a escuchar con atención. Ese libro que quizás había estado arrumbado por allá, ese libro que es la Biblia, que ya estaba diciendo si será mito, si será verdad, si algunas cosas serán leyendas y otras serán históricas, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, la palabra de Dios empieza a tomar un valor, y el pueblo, la gente, se da cuenta, y la gente quiere escuchar. Por eso te decía yo que es lo mejor que podamos estar aquí reunidos en torno a la palabra de Dios. Eso es lo mejor. Y aunque ese pueblo que estaban en Jerusalén estaban geográficamente reunidos y nosotros no, pero sin embargo podemos estarlo en el espíritu, digamos. Podemos estar reunidos en lo mismo, podemos estar igual, con la misma expectativa de que Dios haga algo, porque necesitamos que Dios haga algo, porque necesitamos que Dios nos hable, porque necesitamos su ayuda en todo sentido. Y por lo tanto podemos estar con esa expectativa, no importa que estemos unos a 1,000 kilómetros de otros y otros a 3,000 kilómetros de otros. Eso no importa, con que nuestro corazón esté en el mismo lugar, y que ese lugar sea el Señor. ¿Qué les parece? Entonces, pues vamos a empezar, ya empezamos, pero vamos a tener un tiempo de meditación, de cantos, y después pasamos a la palabra de Dios. Y estoy seguro que solamente con esa actitud que tienes de necesidad, esa actitud que tenemos de que Dios nos hable, Dios nos va a hablar. Estoy seguro de que si hay cualquier necesidad, Dios la va a suplir. Si es que queremos nosotros que el Señor esté con nosotros, el Señor viene con nosotros. Así que, bueno, pues unamos nuestras oraciones en este momento y cantemos unos cantos, que es la alabanza, que es el fruto de los labios, de unos labios agradecidos, de unos labios que reconocen que, que Dios es todo, y el todo, y lo mejor. Padre, tantísimas gracias te damos de que estamos juntos, Señor. Gracias por cada persona mencionada y no mencionada, Señor. El hecho de mencionarlo solamente es para que
pues sepan que unos por otros nos preocupamos y nos debemos preocupar y que nos acordamos, Señor. Pero muchos otros que no han sido nombrados, da igual, Señor. Queremos que tú nos congregues en uno como un solo pueblo, que tú nos congregues en Jesucristo, Señor, que hagas que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones con tu presencia, con la presencia del Espíritu, en esta reunión, en estos momentos, en cada una de las personas. Te pedimos que nos acompañes y que recibas de nuestros labios esta alabanza, estos cantos, Señor, sobre todo esta gratitud tan grande que tenemos, porque nos damos cuenta de que cada día estás cerca, de que cada día nos ayudas, de que cada día eres tan lindo y tan bueno, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Así es, Jesús, porque tú eres fiel, Señor. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayare, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará.
hay paz en Jesús, hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Yo voy a morar a la patria celestial, porque hay paz, hay paz, hay paz en Jesús. Hay amor, amor, amor en Jesús. Hay amor, amor, amor en Jesús.
oye los carros de fuego, puedo ver la multitud, el sonar de la trompeta marca el fin del pecador. Y si tú te encuentras listo, con el Rey has de morar, escuchar notas sublimes por el corazón.
voz y sentir yo tu calor, te adoro mi Jesús, admirar tu santidad, escuchar tu dulce voz y sentir yo tu calor, te adoro mi Jesús, te adoro mi Jesús, te adoro mi Jesús, te adoramos, oh Jesús, porque eres digno, Señor, te adoramos, solo tú eres digno, te exaltamos, te adoro mi Jesús, eres digno, toda la gloria a ti. Nuevamente, buenos días. Después de estos momentos, gracias a Dios, que nos permite para reflexionar y para conocerlo más, para conocer más a Dios, para entender cosas, vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos a abrir las escrituras y vamos a aprender algo con la ayuda de Dios. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos hablando acerca de, bueno, la semana pasada fue, digamos, una plática que cerraba un ciclo de enseñanzas y abría otro. Cerraba el ciclo de enseñanzas que hemos tenido acerca de la esperanza y lo enlazaba de una manera muy bíblica con otro que es el de la cruz, que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Vamos a estar hablando acerca de la cruz, tratar de entender uno de los, o quizás el asunto más importante para el hombre, que es la cruz, y acerca de tal concepto, acerca de esa palabra, hay muchísimas ideas, eh, algunas reales, verdaderas, otras falsas, otras legendarias, etcétera, etcétera. Y todo esto vamos a estar hablando en las próximas semanas. Así que estamos arrancando con un ciclo nuevo y que también Dios, estoy seguro que nos va a bendecir, nos va a ayudar a entender eh, algo que debe de estar claro en nuestros pensamientos y que debe de estar profundamente en nuestro corazón también. Y bueno, siendo este el tema, hay algunos objetivos para esta plática, estos objetivos que yo quisiera que se cumplieran y que pido a Dios junto contigo en este mismo momento, que se cumplan, que Dios pueda, por ejemplo, que pueda poner en nuestro corazón, derramar, un poco como hablábamos la semana pasada, que pueda derramar el amor de Dios por el Espíritu en nuestros corazones, para que nuestras vidas hablen bien de Dios, para que nuestro comportamiento hable bien de Cristo y para que seamos conocidos por haber aprendido a amar a Dios y amar a nuestro prójimo.
que ese sea el distintivo que podamos tener en nuestra vida, que seamos conocidos en nuestra comunidad o en nuestra familia por personas que han aprendido, que han decidido a amar al Señor primeramente y por lo tanto también al prójimo, a cualquier persona que está próxima, cercana a nosotros, donde quiera que sea. También que el Espíritu nos ayude a quitar todas las ideas erróneas que estorban el progreso espiritual, ¿ok? O sea, otro objetivo es que Dios nos ayude a quitar las ideas incorrectas que esconden la verdad, ¿sí? Hay muchas ideas incorrectas y por lo tanto la verdad no se percibe. Y entonces queremos y necesitamos que Dios por el Espíritu nos ayude a quitar todas esas ideas erróneas. Y también, que obviamente pues es lo principal, es que nos lleve a entender el verdadero significado o los significados, porque puede haber más de uno, definitivamente, de la cruz, para que valoremos la importancia del sacrificio de Cristo y del amor de Dios. Este es, pues, algo que necesitamos que se cumpla, que Dios nos enseñe a valorar lo que significa la cruz, que nos enseñe a entender. ¿Por qué? Porque es un concepto y es una figura que está tan manoseada, por así decirlo, está tan, es tan común que ha perdido su significado. O sea, o significa mil cosas diferentes y erróneas, pero no se da con el significado correcto y bíblico. Por lo tanto, pues que Dios nos ayude a que en esta plática y en las que siguen podamos nosotros entender todo esto cada vez mejor. Es que hablar de la cruz es hablar del asunto más importante que está en las escrituras, por lo menos importante para el hombre, porque sin la cruz el hombre estaría irremediablemente sin, o sea, no importaría que Dios creara al hombre como lo máximo de su creación, si no estuviera la cruz, aún eso pues habría quedado ya en el olvido porque el hombre estaría destruido por sus pecados y por sus maldades irremediablemente y sin solución. Por lo tanto, la cruz es algo sumamente importante y lo vemos en la Biblia de principio a fin. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La cruz recorre la Biblia y en su momento lo iremos viendo poco a poco. Hoy vamos a ver cosas más sencillas que esas, aunque vamos a tocar un poquito de todo, o por lo menos vamos a leer una serie de versículos en donde vamos a ver que se menciona la cruz en el contexto específico de ese versículo y tratar solamente de entender por lo menos un poquito por arriba ese versículo, aunque en sesiones después que esta podremos profundizar en más cosas. Hay muchísimo que hablar, hay mucho que aprender. Cuanto más aprendas de esto, tu corazón va a ser mejor. Cuanto más aprendas de la cruz, tu corazón va a ser más suave. Tu corazón, la cruz tiene, y te lo anticipo, pues. O sea, esto lo veremos en otra ocasión, pero la cruz tiene el poder de hacer que un corazón duro se ablande. Así que reflexionar en todo esto, pues nos va a hacer mucho bien espiritualmente, ¿ok? Ahora, la cruz se menciona de diferentes formas, de diferentes maneras. Estas formas de entender o de mencionar la cruz en la Biblia están relacionadas, pero son distintas. Tenemos que ir viendo esas diferencias. Primero, la cruz se menciona en las Escrituras como un instrumento de tortura y muerte que se hacía, o sea, se usaba para los peores criminales precisamente en aquellos tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, la cruz se menciona en la Biblia como un instrumento de tortura y eso lo tenemos que tener
claro, creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con esa idea. La cruz como instrumento de muerte y tortura. Otra forma, como se menciona, la cruz es como el único medio, y escúchenlo las personas nuevas, las personas de cualquier religión, el único medio y plan para la salvación de la humanidad. O sea, la cruz se menciona como esa única oportunidad que el hombre tiene para poder ser salvo de sus pecados y no tener que perderse eternamente en el infierno. La cruz también se menciona en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, sobre todo como un estado espiritual real, un estado espiritual real del cristiano mientras vive en este mundo. De ahí textos quizás que dicen, estoy juntamente crucificado con Cristo o estoy crucificado para el mundo, ¿sí? O sea, es un estado espiritual, es un, es que la persona se encuentra de una cierta manera con relación al mundo, con relación a lo que el mundo ofrece, con relación al pecado, con relación a todo lo que tiene que ver mientras estamos vivos aquí en esta tierra. Es un estado que cuando la persona cree, que cuando la persona es perdonada, que cuando la persona quiere caminar con Cristo, es un estado espiritual, real, verdadero, ¿sí? Y también la cruz se menciona en la Biblia como una actitud de autosacrificio, como cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que si querían ir en pos de Él tenían que tomar su cruz. Entonces es una actitud de sacrificio voluntario que es necesario para la vida del discípulo de Cristo. Entonces la cruz se menciona de distintas formas, se menciona de distintas maneras. Por eso es importante tener las cosas claras y entender más o menos por qué se mencionan así y entender de dónde vienen tantas ideas raras que hoy la gente pues tiene cuando se menciona la cruz. La gente tiene eh, ideas raras o puede venir a su mente, quizás al ratito vemos alguna de ellas. Pero antes que eso, quisiera que leyéramos 5 pasajes de la Biblia, los vamos a leer uno detrás de otro prácticamente, casi sin profundizar en ellos, pero sí para que tú te des cuenta que lo que te estoy diciendo es cierto. La cruz se menciona de diferentes maneras en las Escrituras, todos los textos que vamos a ver son del Nuevo Testamento, y no nos vamos a meter demasiado en ellos, pero sí ya te vas a ir dando cuenta de algunas cosas, ¿sí? Y ya te va a proveer como mucho material para que puedas estar recapacitando en esto que vamos a estar hablando, porque es que de veras hay tantas cosas y son tan buenas para el alma, son tan necesarias, porque provocan tantos cambios en el corazón que uno quiere seguir profundizando, uno quiere seguir meditando en estas ideas. Uno quiere seguir entendiendo cada vez más porque de repente entiende un poquito más de lo que había entendido y eso le trae mucha luz a su camino o le trae mucha fortaleza o le trae un regocijo, un gusto que obviamente pues hace que su vida pues sea mucho mejor. Pero bueno, vamos a leer primero en Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 18. En adelante, no solamente vamos a leer el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado.
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este texto está muy bueno, este texto es de Pablo escribiéndole a los corintios, escribiéndole a los griegos, ¿sí? A muchos cristianos que estaban en una zona donde había pues muchos griegos que no se habían querido convertir y los griegos con unas ciertas características. Entonces, pues mucha gente decía, están locos, ustedes están locos, o sea, están diciendo que su Salvador, o el que ustedes dicen que es su Maestro y Salvador, murió lo mataron los romanos y que Él, de esa forma, entonces ustedes van a ser hechos hijos de Dios. No, ustedes están locos de plano, ¿sí? Por eso dice, y por eso está hablando esta carta en respuesta a esos comentarios, porque mucha gente le resultaba una locura cuando le explicaban o les trataban de explicar la cruz. Ajá. Y entonces aquí es más o menos lo que está diciendo. Dice, bueno, pues el mundo hubiera querido que Dios se acercara a los hombres y salvara a los hombres de cualquier otra forma. No lo sé, por medio de la sabiduría, por medio de conocer muchas cosas, por medio de hacer proezas, o vete a saber de qué manera, pero no entendían que Dios había elegido un sistema que para ellos les era una locura, que es la cruz. Pero dice, para ellos era una locura, pero para nosotros los creyentes la cruz no es una locura. La cruz es Cristo, la cruz es sabiduría de Dios, y la cruz es justicia de Dios, y la cruz es misericordia de Dios, y la cruz es sabiduría y poder de Dios para nosotros. Amén. Entonces, más o menos esto es lo que dice este texto. Te das cuenta que hay mucho que ver y lo puedes ver y lo puedes tú mismo estar analizando y pensando. El próximo texto está en Gálatas capítulo 2 y vamos a leer el verso 20 y el verso 21. Nuevamente es Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. A pesar de que quizás no entendamos todo lo que dice este versículo, sí entendemos lo más importante. Y precisamente aquí te deja ver ese estado en el que vive el cristiano. Y que dice aquí que en el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y también diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y vivo de una cierta manera, y la razón por la que vivo de esa manera dice que es porque el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero te lo repito para que lo pongas también en uno de esos platitos que ya hemos hablado. Ya tenemos muchos platos, ya tenemos muchos lugares puestos aquí en el baño y aquí en el frigorífico y en la pared y así, con versículos excepcionales. Y bueno, este es uno más que siempre voy a mencionar. ¿Por qué? Porque este versículo dice específicamente que Cristo murió por mí, por Antonio Paniagua murió, ¿sí? Pon tu nombre, porque está muy bien, Dios murió por todo el mundo. Sí, Dios murió por los pecadores. Sí, todo eso está muy bien y es perfecto, es así. Pero este versículo dice, lo personaliza. Este versículo dice que murió y se entregó, dice el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No te resulta interesante que pensó en ti, exactamente en ti, específicamente en ti? No eres un número en una bola burocrática de salvación, no, eres una persona con necesidades, eres una persona con pecados específicos, eres una persona que tiene una historia, unos padres, etcétera. Eres tú. Y por ti murió Cristo, y por ti fue a la cruz.
y a ti te amó y se entregó a sí mismo por ti, ¿sí? Entonces, siendo que es esto tan hermoso, eh, pues dice que no desecho la gracia de Dios, es lo próximo que dice, pues no la desechemos. O sea, no desechemos esa oportunidad que Dios pone delante de nosotros precisamente porque nos amó de forma particular y se entregó por nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Te has dado cuenta que los versos que estamos leyendo tienen muchas veces o varias veces la palabra cruz? Gálatas capítulo 6, verso 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nuevamente ves aquí que la idea de la cruz, no solo la palabra, sino la idea de la cruz, porque aquí ahora habla de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, habla de estar crucificado al mundo, nuevamente lo dice, y entonces ves que adquiere significados diferentes, relacionados pero diferentes, ¿sí? Y aquí dice Pablo, lejos sea de mí el gloriarme, sino solamente en la cruz de Jesucristo. Eso quiere decir más bien que en otras versiones lo dice, Dios no permita, con esas palabras, Dios no permita que yo me goce, me gloríe, tenga como lo más importante cualquier otra cosa, sino la cruz de Cristo. No lo permita Dios de ninguna manera, ¿sí? Ese es el énfasis, eso es lo que está diciendo. Ahora, Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo, lejos sea de mí, esté de mí el gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Para Pablo era mejor que cualquiera de nosotros. Y de hecho era mejor que todos nosotros juntos, si tú quieres, ¿sí? Cuando él se convierte, llega a ser un cristiano dedicado, un cristiano sacrificado, un cristiano motivadísimo para hacer todo lo que fuera necesario, dispuesto a cualquier cosa. Por muchas razones, él hubiera podido gloriarse de alguna de sus cosas. Podría haberse gloriado de sus triunfos, podía haberse gloriado de su valentía. Parece que no conocía el temor, ¿verdad? Bueno, sí lo conocía, pero conocía mejor a Cristo. Podía gozarse de su dedicación, de su amor por las personas, de sus tribulaciones, de las veces que fue encarcelado, de las veces que fue golpeado, de las veces que hasta lo tuvieron por muerto, de las veces que hasta se sufrió naufragios, de su conocimiento. Mira, la teología de Pablo, lo que Pablo habla es profundísimo, siempre. O sea, cuando habla una frase de este tamaño, tiene, bueno, para hacer libros. ¿Por qué? Por todas las cosas que incluye, por toda la sabiduría, dice él mismo que él fue llevado al tercer cielo. Eso quiere decir que tuvo unas revelaciones que al hombre no se le ha dado tener en general, ¿sí? Y entonces él sí las tuvo y no sabe ni cómo explicarlas, no sabe casi cómo ver ese fenómeno, ese acontecimiento que le sucedió, pero le sucedió de una manera no sé, de una manera privilegiada. No todo el mundo tenemos esos privilegios. Bueno, todo lo que él hizo, todo lo que él sabía, todo lo que él conocía, todas las almas que ganó para Cristo, porque de veras ganó muchísimas almas para Cristo, fruto para Dios, ¿sí? Todo eso, mejor y más que todos nosotros juntos, ¿sí? Dice él en una de sus epístolas, dice, yo he llenado el Evangelio desde Ilírico, desde Jerusalén hasta Ilírico, así. Toda esta región la he llenado del Evangelio. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, él tenía muchas cosas que había hecho bien. Tenía muchas cosas de qué gloriarse. Muchas cosas en las que era mejor que todos. Y sin embargo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Jesucristo. O sea, todo eso no sirve, todo eso no me puedo yo confiar de nada de eso. Yo no puedo confiar en que eso me va a dar paz, me va a poner en bien con Dios. Nada de eso, no, nada de eso es mérito personal. Nada de eso va a hacer que se pague una sola, nada de mis pecados, absolutamente nada. Nada de eso me hace
me hace agradable delante de Dios. Nada de lo que he hecho, nada de lo que sé, nada de lo que conozco, nada de mis tribulaciones, nada absolutamente me hace mejor a los ojos de Dios. Nada me recomienda delante de Dios. Nada, Señor, no lo permitas. Libre, que Dios me libre, lo dice en otra versión traducida de otra manera. ¿Sí? Dice, Dios prohíba que yo me gloríe en cualquiera de estas cosas, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 13, vamos ya en nuestro cuarto texto, y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este texto también está tremendo porque aquí dice claramente que hay un acta en donde están escritas todas nuestras acciones y pensamientos, nuestras obras y nuestro hacer y nuestro no haber hecho lo correcto. Todo está escrito sin que se pueda olvidar. Todo está escrito sin que se vaya a borrar. No hay manera de pasarlo por alto. Sin embargo, dice que esa acta de decretos, ese pergamino lleno de todas esas acciones que tienen un solo y único veredicto que es culpable y condenado, dice que ese puede ser clavado y es clavado en la cruz. Nuevamente se menciona la cruz con esta idea, la cual exploraremos después con más profundidad, pero ya te das cuenta que hay mucho por aquí. Ya te das cuenta que estamos hablando de cosas hermosas y de cosas que tienen que ver pues, con el espíritu y que necesitamos entender cada vez mejor. Y finalmente, en cuanto a nuestros textos, Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este texto nos deja claro que sin esa actitud de autosacrificio que ya te comenté hace rato, no se puede ser cristiano, no porque Dios sea caprichoso y no porque Dios dice, si no haces esto, no puedes venir conmigo, solamente porque, pues así son algunas mamás caprichosas, así somos algunos papás caprichosos, pero Dios no es así. Todo lo que pide, entonces, tiene una razón importantísima. Dice que si alguno no toma su cruz y no se niega a sí mismo, dice, no puede ser mi discípulo. Eso lo dice el Señor, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay que entender, nada más. Sin esa actitud de autosacrificio, sin esa actitud de negación a uno mismo, sin esa actitud de que ya no vas a ser tú el primero de todo, ya no vas a ser tú el que primero la comida sea para ti, ya no vas a ser tú el rey de tu vida, ya no vas a ser tú el que tiene que estar siempre satisfecho, siempre lleno y siempre habiendo obtenido lo que sus necesidades y deseos le exigen. Bueno, pues dice que sin esa actitud no se puede ser cristiano. Y es verdad, no se puede ser. Ni siquiera podrías enfrentarte a un mundo que es tan antagónico al cristianismo, a un mundo tan opresivo. No podrías, no tendrías la fe, la fuerza, no podrías educar a tus hijos de la forma correcta, no podrías ser justo y recto en este mundo, no podrías decir que no a las tentaciones si no tienes esa actitud que es lo que Cristo dijo, tomar la cruz y seguirlo. ¿Sí? Así que solamente haciendo una pequeña recapitulación hasta aquí, pues estamos dando el soporte bíblico para que te des cuenta de que la cruz se menciona mucho y se menciona de diferentes formas, pero de todas esas formas vamos a tratar de ir entendiendo cada vez más. Ya ahorita con estas sencillas explicaciones someras, superficiales, ya te das cuenta que hay mucho y hay mucho que te recomiendo yo que si esto lo grabas o si se queda ahí en la computadora o si lo apuntas,
pues te sumerjas en ello porque está lleno de cosas que te hacen y te van a hacer mucho bien, que te van a afectar para bien en tu alma. Antes de seguir profundizando en la Biblia, eh, también quisiera yo ahora, en este punto de la plática, ver algunas ideas populares. Por ejemplo, cuando la palabra cruz se menciona, en las personas, en diferentes personas, pueden venir ideas distintas de lo que ellos entienden o conciben por la cruz. Personas que han vivido en un país o en otro pueden pensar cuando oyen la palabra cruz de una manera diferente a otros. Y bueno, muchas de estas ideas, pues sí se puede entender de dónde vienen, pero son ideas que ya están tan metidas en el, pues en el imaginario de la gente, ¿no? De los países, en la imaginación de las personas, en las familias lo mencionan, los papás o las mamás, los hijos lo escuchan, no saben exactamente bien qué significa, pero se van quedando con ciertas ideas. Vamos a mencionar algunas, desde luego no todas, pero sí algunas de estas ideas para que te des cuenta a qué me refiero, ¿no? La simple mención de la palabra cruz evoca ideas distintas en la mente de las personas, dependiendo de su cultura, de su religión, de su educación, etcétera. Por ejemplo, podemos pensar en esa mujer, una mujer sufrida, una mujer de 40, 50 años, sufrida, cansada de la rutina de la vida, con un esposo demandante, con unos hijos que cada día le traen nuevos problemas, las hijas cada día le traen nuevos problemas, nuevas situaciones con muchachos. Cada día es cuesta arriba, cada día parece que es sufrir, cada día los problemas cuando los niños eran pequeños eran problemas pequeños en comparación de los problemas que ahora tiene con esta familia. Y entonces la persona, esta mamá se agarra la cabeza y dice, qué cruz me ha tocado con esta familia. ¿Sí? Esa es una idea, ¿sí? Ellos consideran que es llevar la cruz, es soportar las demandas y el vivir con, tener que vivir y el tener que vivir todos los días con esta familia. ¿Sí? Eso es una idea. Ahora, vamos a pensar en otra persona. Este es un hombre que ha echado a perder su vida. La ha echado a perder de mil maneras por sus vicios, por sus malas decisiones, por sus robos, por su vida, por su inmadurez que no quiere pensar, que debe de crecer y debe de tomar responsabilidades de una vez. Y entonces así se ha pasado la vida y hoy en día se encuentra en un momento de la vida en donde está todo arruinado, está todo mal. La gente ya no confía en él, ya no tiene dónde vivir, ya de un lugar lo sacan para vivir en otro donde también lo corren después de un tiempo y su conciencia, pues muchas veces le está diciendo, porque la conciencia, pues sí, tenemos la capacidad de dormirla y de apagarla, sí, pero muchas veces resurge y entonces a veces esta persona se da cuenta de sus malas decisiones y de todas las consecuencias que le ha traído tales malas decisiones. Y esta persona dice, ay, cuando mira su vida, quizás en la cárcel, o cuando mira su vida toda destruida y una esposa por allá dejada y otra mujer por allá con la que tuvo un hijo y todo perdido y todo mal y sin trabajo y todo cada vez peor. Y dice, bueno, pues esto, hablando de las consecuencias, pues esta es la cruz que tengo que cargar, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Esa es la idea que tiene, o sea, confunde las consecuencias de una vida malgastada, de una vida desperdiciada, con la cruz. Pero esta idea está metida en las personas. Miran para atrás y dicen, pues esta es la cruz que tengo que cargar, ¿no? Es una idea. Tiene algunos elementos que por ahí, pero no es para nada, porque la cruz no son las consecuencias del pecado, de ninguna manera. Luego, vamos a pensar en otra persona. Otra persona escucha la cruz y estamos hablando aquí personas quizás que pues durante mucho tiempo han vivido por generaciones en la religión católica, quizás escuchan
la palabra cruz y entonces inmediatamente a su mente viene la imagen de ese crucifijo tamaño real que tiene en la entrada de su casa o en la entrada de, pues, de la vecindad en la que vive, en esa cruz, en ese crucifijo grande que está junto a la Virgen de Guadalupe y junto a algún santo por ahí, San Judas Tadeo o alguno más pequeños de los que están puestos ahí. Y también se acuerda de los crucifijos que ha puesto en cada una de las habitaciones, en la suya de su marido y ella y en la de sus hijos también, ¿sí? Y eso es lo que viene a su mente cuando oye la palabra cruz. Ajá. Ahora, vamos a pensar ya para terminar esta parte en una última persona. Esta persona trae en el cuello un dije en forma de cruz, la tiene aquí siempre colgada. Y cuando escucha la palabra de la cruz, inconscientemente, no tiene que pensarlo, se lleva la mano al cuello y acaricia el crucifijo o la cruz que tiene en ese collar y piensa en tantas veces que esta cruz le ha ayudado, le ha librado de accidentes, de asaltos y de tantos males. Ok, todas estas son ideas que evoca la palabra cruz. Habría más, obviamente, claro, pero bueno, tú puedes aportar alguna otra por ahí. Pero todas estas ideas, si te das cuenta, no son las ideas bíblicas. Son ideas populares, son ideas que puede o puede no tener una persona dependiendo de dónde viva, pero no es la cruz bíblica. No es lo que la cruz, según la Biblia, significa. No tiene ningún poder, aunque la chica esta o el chico que está frotando su cruz crea que tiene algún poder el hecho de llevar un amuleto. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. ¿Cuáles son el origen, pues, de todas estas ideas? ¿Cuál es el origen? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué todas estas ideas? ¿Por qué? ¿Desde cuándo surge la cruz como un símbolo? ¿Cuándo empieza a verse que los cristianos se identifican o que una cruz represente a los cristianos o a la cristiandad o al Señor Jesucristo, etcétera? Esas cosas, por lo general, la gente no lo sabe. Por lo tanto, pues yo te las voy a decir de forma muy, muy resumida, pero sí para que tú sepas de dónde viene todo esto. ¿Sí? A lo mejor has visto 1000 veces una cruz y sin embargo nunca te has preguntado, bueno, ¿y desde cuándo una cruz? O sea, sí es verdad, a Cristo lo crucificaron, sí, pero bueno, de ahí a que la cruz sea un signo del cristianismo, ¿cómo pasó eso? ¿Sí? Ok, primero vamos a entender lo que ya hemos entendido y lo que muchos de ustedes saben. La cruz se usaba para torturar y para matar a los criminales en los tiempos de los romanos y en otros también, pero aquí nos interesa hablar de los tiempos de los romanos. ¿Por qué? Porque fue Cristo muerto en una cruz en tiempos de los romanos. ¿Sí? Era un sistema para matar horrible. Era un sistema por asfixiamiento, por deshidratación, por dolor, por, bueno, una cosa agonizante y larga además, ¿no? Entonces era un escarmiento público y lo hacían ellos, lo solían poner la cruz en algún montículo para que la gente los vieran, dado que en esa cruz estaban clavados quizás personas rebeldes contra el gobierno romano, personas que habían cometido algún crimen, algún notable asesino o alguien que había dirigido alguna rebelión contra alguna de las legiones romanas o algún centurión o que habían atacado a alguien en contra de Roma o alguien sedicioso. Bueno, y entonces los clavaban ahí, los mataban despacio y a la vista de todos para que todo el mundo viera esa ejecución pública, vergonzosa y traumatizante, de modo que el que la viera se la pensara 2 veces si se iba a poner en contra de los romanos, si iba a decir algo en contra del gobierno de los césares o si iba a decir algo en contra de los tribunos o de los oficiales romanos o si se iba a meter contra el imperio. ¿Sí? Era una forma de escarmiento, era una forma de mantener a las personas y a las rebeliones
un poquito en cintura, ¿sí? Ahora, ¿cuándo surge la cruz como símbolo? Porque ahí estamos viendo solamente la cruz como un instrumento de tortura, como cualquier otro, como podía ser la horca o puede ser la horca, que es más de estos tiempos, más recientes, ¿sí? O donde podía ser el potro, donde las personas les agarraban las extremidades, los brazos por un lado y las piernas por otro lado y los iban estirando pues, por medio de poleas o por medio de animales hasta que los reventaban y los separaban. ¿Sí? Eran instrumentos de muerte y tortura. ¿Okay? Entonces, esto solamente hasta aquí es eso, un instrumento de muerte y tortura. Pero ¿cuándo empezó a convertirse la cruz en un símbolo? Bueno, hay toda una historia que tiene elementos históricos por un lado y también legendarios por otro lado, en donde se mezclan y entonces los historiadores, sobre todo Eusebio de Cesarea que fue un escritor y un historiador en tiempos de los romanos, y que era judío, ¿sí? y que escribe acerca de esto. Y la historia da testimonio de que así más o menos se dieron las cosas. Hay interpretaciones, pero te voy a decir qué sucedió. El 28 de octubre del año 312, o sea, estamos hablando del siglo IV. Cristo muere en el siglo I, pero aquí ya estamos en el siglo IV. Hubo un emperador romano que se llamó Constantino. En aquellos tiempos, justo en ese momento, no era, digamos, el monarca o la persona que dominaba todo el imperio romano, sino que compartía junto con otros y tenían dificultades entre ellos. O sea, eran lo que se conocían como, había varios gobiernos, tetrarcas, etcétera, ¿no? Eran varios. Y entonces él iba a una batalla en contra de uno de estos, ¿sí? Que también era romano, pero que, bueno, pues impedía que éste gobernara bien, etcétera. Y entonces tenían problemas y rencillas y se pelearon y se peleaban. Y entonces iban a la batalla, a encontrarse en la batalla con este otro romano, con este otro tetrarca que era Magencio, se llamaba así. Y entonces dice que cuando iba a esa batalla, él tuvo una visión en los cielos, ¿sí? Pero bueno, esa batalla culminaría eventualmente a favor de Constantino, o sea, Constantino y sus ejércitos vencieron a Magencio y sus ejércitos en una batalla X, ¿no? Que se dio por un puente que está por ahí en Roma y que es un puente que está sobre el río Tíber, que divide Roma. Y bueno, pues la verdad es que ahí se dio y entonces queda consolidado el gobierno de Constantino I el Grande, como se conoció, ¿sí? Entonces, Constantino tuvo una visión. ¿Por qué? Porque a raíz de esa batalla, el emperador Constantino, a diferencia de otros emperadores previos a él, instituyó el cristianismo, que antes había sido perseguido, los cristianos habían sido perseguidos, habían sido censurados, habían sido atrapados, apresados y muertos, pero ahora el emperador Constantino ya no, sino que legaliza la religión cristiana en lo que se conoce como el Edicto de Milán, que sucedió en el año 313. Si te das cuenta, es un poquito después de esta batalla. ¿Qué es lo que había pasado? Algo había pasado en ese tiempo, en esa batalla. Y entonces, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, pues dice el historiador y dice el mismo Constantino, decía que cuando él marchaba con sus soldados hacia el campo de batalla, dice que vio una cruz en el cielo junto al sol. Y este interpretó eso como una señal divina. ¿Sí? Después de esa visión, el emperador se quedó, el que iba a ser el emperador Constantino I, se quedó tan afectado que soñó después precisamente con una cruz y con una inscripción que estaba al lado de la cruz y que en latín se expresa in hoc signo vinces, ¿sí? Así se expresa, que significa con este signo, con este símbolo, o sea, con el símbolo de la cruz vencerás. Eso sucedió justo antes de que se iba a enfrentar al otro romano. Y entonces, como había tenido ese sueño y efectivamente venció,
quedó convencido de que ese signo era el camino, de que la cruz era el camino que debían de seguir. Desde a partir de entonces, a partir de esa victoria, la cruz cristiana por Constantino I el Grande, la cruz cristiana sustituyó a las águilas imperiales en las insignias de los soldados y pasó, a formar parte del estandarte de los emperadores romanos. Y también acuñaron monedas en donde aparecía la cruz. O sea, el emperador Constantino, ahora te lo voy a poner, mira, tengo aquí una foto en donde se representa ese momento, porque es un momento histórico y es un momento en donde, bueno, pues está ahí. Pónganla, por favor, miren, pónganla y aquí puedes ver, ves a unos hombres precisamente vestidos de romanos, es un gráfico, va a caballo y mientras van hacia la batalla, dice, ahí se ve más o menos como una cruz junto al sol, eso es lo que él dice haber visto o así lo está representando este dibujante. ¿Sí? Está diciendo, dice que cuando iba vio eso y entonces se quedó como muy, muy consternado. Y después soñó con la cruz y soñó con esa leyenda, con esa inscripción que decía, por medio de este signo, por medio de la cruz, vas a vencer. ¿Sí? Y como sucedió, como venció eventualmente, venció a su enemigo, pues entonces después de eso tomó decisiones importantísimas, ¿no? Que no me voy a meter en si fueron buenas o malas, simplemente así fueron. Entonces la religión cristiana se convirtió en la religión de Roma. Ajá. Y entonces los cristianos ya no fueron más perseguidos, empezaron a gozar un tiempo de libertad absoluta en su cristianismo. ¿Cómo terminaría eso? Bueno, pues tampoco es la razón de esta enseñanza. Y esto sucedió. ¿Qué pasa? Que primero él tiene este aprecio, digamos, por el signo, el símbolo de la cruz, y unos años después, 12, 13 años después, en el concilio de Nicea, la iglesia de aquel tiempo establece la cruz como un signo, ¿sí? Como un símbolo. Es ahí donde sale, pero date cuenta que eso no fue al principio. Pasaron 4 siglos. Fue en el siglo IV, cuando se establece la cruz como una representación o como un símbolo que representaba a la cristiandad. Ahora, esto que pasó con Constantino pudiera haber sido, al margen de si esto fue cierto o no es cierto, es verdad que a veces suceden fenómenos en el cielo y donde la gente los puede interpretar de una o de otra manera. Vamos a pasar a la próxima fotografía. ¿Sí? Mira, pongan la próxima y aquí puedes ver precisamente un fenómeno similar, ¿sí? Pero ahora sí, en estos días, en donde se ve algo así, que si la persona es supersticiosa o si la persona está impresionada espiritualmente, pudiera decir o considerar esto como si fuera un signo, un signo divino, ¿no? Ahí puedes ver, si te fijas, que hay una cruz, hecho, es un fenómeno luminoso, ¿sí? Que sucede con algunos gases con gases y con la energía, del sol y con la luz y pues como operan todas estas cosas físicas y ahí hay algo y ahí se ve como si hubiera una cruz en el sol. Ajá, interesante. Entonces, bueno, pues esto es solamente un fenómeno óptico, no sabemos exactamente qué pasó. Lo que sí sabemos es que venció la batalla, sabemos que se constituyó el emperador Constantino I el Grande, sabemos que la iglesia después, unos años después, en el concilio de Nicea, ellos tomaron la cruz ya como símbolo. Pero estamos hablando de una cruz, una crucecita, no un hombre crucificado en ella, no, sino solamente la pura cruz así desnuda nada más. ¿Ok? Interesante. Ya estamos viendo un poquito de dónde viene lo de la cruz, pero sin embargo, es muy distinto esta cruz en la que habían ellos tomado como un signo, como un símbolo, es muy diferente a lo que también vemos y ya estamos más acostumbrados, sobre todo aquellas personas que vivimos en países latinos, a crucifijos, que es otra cosa distinta, ¿sí? Vamos a poner la próxima foto.
Aquí puedes ver lo que es esto, un crucifijo, o sea, la representación más sangrienta, entre otras cosas, del Señor Jesucristo clavado en la cruz. O sea, la cruz viene a ser, esto ya es una cuestión muy de la Iglesia católica sobre todo, y no te creas que esto fue admitido, velo, o sea, está tremendo, o sea, en un momento dado, pues te cuesta verlo, te cuesta mirar porque está gráfico, está sangriento, está duro, ¿no? Pero bueno, esto es común en muchas culturas y en la religión es común. Ahora, este crucifijo o cualquier crucifijo fue polémico al principio, muy polémico. No creas que esto pasó de la noche a la mañana. Lo primero, o sea, podemos nosotros por la historia entender que esto más o menos fue hasta el siglo XI. Hasta el siglo XI o el siglo XII, cuando se absorbe también, cuando también se toma el crucifijo como un símbolo o un signo cristiano. O sea, no era popular, no lo quería la misma iglesia del tiempo, la misma iglesia católica, la iglesia del principio y la de los siglos que siguieron, no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque representaba no a un Dios victorioso, sino a un Dios derrotado. Entonces no era algo que se dio inmediatamente, pero en el siglo XI fue instituido también como un símbolo del cristianismo, ¿sí? O sea, ahora, vuélvanlo a poner si lo quitaron, aquí lo tienen. Ahora, ya de por sí esto es polémico, pero ahora imagínate a una persona arrodillada delante de estos crucifijos, adorando estos crucifijos, pidiéndole a estos crucifijos. Bueno, con todo respeto, eso es abominación, eso es una abominación, ¿sí? O sea, la cruz como un símbolo, como un objeto de adoración, es una abominación. Por supuesto, la cruz, entre las ideas populares también, y en lo que platicábamos hace rato, pues tiene esa idea de amuleto, ¿no? Hablan de símbolos, pues lo convierten en un amuleto. Si quieres, por la próxima, es solamente de una película muy antigua de Drácula, en donde esas fuerzas del mal, esos seres perversos del mal, esos demonios, huyen en la sola presencia de la cruz, ¿sí? Una idea popular en Hollywood, una idea popular de muchas personas y de supersticiones en donde piensan que el puro hecho de la cruz, o sea, el puro hecho de que exista ese metal o esa madera en forma de cruz, ahuyenta las fuerzas del mal, ahuyenta los poderes del mal, ahuyenta los seres malignos, los demonios, etcétera, etcétera. Ok, no es así, no es así. Eso no, no funciona así. Yo creo que los demonios se ríen de los objetos, honestamente. ¿Sí? Los demonios se ríen de los objetos, se ríen de las supersticiones de las personas. Satanás cautiva a la gente en supersticiones, innumerables supersticiones. ¿Sí? Ponen unos ajos porque creen que esos ajos quién sabe qué poder tengan, o ponen alguna cosa, algunas hierbas o algunas veladoras o algunos crucifijos porque eso les libra del mal. Eso es absolutamente erróneo. Esas son las ideas que pedíamos al principio a Dios, que quitara para que pudiéramos tener más claridad de la verdad, ¿sí? Pero sin embargo, voy a hablar tantito más acerca de los símbolos, ¿sí? Ya vimos que la cruz como tal no era algo que los cristianos quisieran al principio, no fue así, ¿sí? No lo era y costó para que fuera un símbolo o una representación del cristianismo, y después el crucifijo con el hombre colgado y sangrando, pues mucho más se tardó por la idea incorrecta de un Dios que está ahí amarrado y no un Dios victorioso, porque sí es verdad que Cristo murió, pero también es verdad que Cristo resucitó y ahora está gobernando y reinando en los cielos para siempre a la diestra del Padre.
¿no? Entonces, yo prefiero confiar, yo prefiero concebir en mi mente a un Dios victorioso, a un Dios guerrero, a un Dios que sus enemigos no pueden nada contra él, en vez de pensar, cuando pienso en Dios, en una representación de un Dios vencido. No, eso ya pasó. No lo vencieron, por cierto. Él permitió que le pasaran eso, no lo vencieron. Él permitió que pasara eso. ¿Por qué? Porque era la única forma de la reconciliación de los hombres con Dios. La única. Pero déjame hablar un poquito más de los símbolos. ¿Qué es un símbolo? Déjame detenerme un poquito aquí porque me parece interesante, ¿sí? Y porque hay algo más que no sabes de la historia, o quizás sí lo sabes, pero muchos no lo saben, y que importa mucho en esta parte, ¿no? ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es algo que representa a otra cosa. Ajá. Un símbolo es algo un signo o un objeto o algo que representa, que establece una relación de identidad con una realidad. Esa realidad puede ser una realidad muy clara o puede ser una realidad más abstracta, etcétera. Pero tú ves ese símbolo y te recuerda otra cosa, representa otra cosa, evoca en ti otra cosa, ¿sí? Te lo pongo más fácil, o por lo menos para que vayamos entendiendo. Una bandera es un símbolo. Tú ves esa bandera y esa bandera en realidad pues es un trapo. Es un trapo o es una manta o es una sábana que tiene ciertos colores. Pero en esos momentos, cuando los colores son esos y están distribuidos de tal manera, eso deja de ser un trapo o deja de ser una sábana y es una bandera. ¿Y qué representa? Esa nación. La nación de Colombia, la nación de México, la nación de España, la nación de Estados Unidos es representada por símbolos, ¿sí? Si tú ves una estrella de David o si tú ves una menorá, que es uno de esos candeleros así, ¿no? Candeleros representan una nación, la nación de Israel. Son símbolos. Un símbolo es algo, un objeto, una representación que te trae a la memoria o que establece la identidad de eso con algo mayor que eso, ¿sí? Y con una idea mayor que esa, que no es exactamente esa, pero que te la trae inmediatamente. Por ejemplo, una hoz con un martillo. ¿Sabes lo que es la hoz, no? Lo que usan para cortar los manojos no sé, de trigo, de lo que sea, ¿no? Y con un martillo, una hoz con un martillo atravesado en rojo, ¿qué representa? Representa el comunismo, ¿sí? Eso es lo que representa, es un símbolo. Representa un concepto mayor que una hoz y mayor que un martillo. Es un símbolo que representa el comunismo. Una paloma. Una paloma es un animalito, es un ave, ¿sí? Pero ¿qué representa la paloma? La paloma representa para muchos la paz. Y la paz es un concepto, además de que, bueno, pues es un concepto que se puede definir de varias maneras, pero es un concepto mucho más grande que una paloma, o sea, es un concepto mucho más grande que un animal con dos alas y que es así asado y que da huevecillos y que no sé qué, ¿no? Es mucho más grande la paz que eso, pero lo uno simboliza lo otro, lo uno representa, el símbolo representa, en este caso, la paz. Bueno, pues de la misma manera, la cruz representa o puede representar comúnmente el cristianismo. Nos guste o no, el cristianismo está identificado con la cruz. Tengas cruces o no tengas cruces, creas que debe de haber o que no debe de haber, creas que es malo que haya o no estés tan seguro, eso ahorita no es el punto. El punto, además, eso ¿tienes dudas? Habla. ¿Tienes dudas? Pregunta y vamos a ver en las escrituras a ver qué es lo que es conveniente. Ajá. Pero sí tenemos que entender que la cruz es un símbolo del cristianismo. Hay gente que lleva una cruz, hay gente cristiana que lleva una crucecita discreta, aquí a la mejor, ahí está. Tú puedes decir, no, eso está mal, eso está mal. No lo sé. De eso no se trata ahora, ¿sí? ¿Quieres saber de eso más? Vamos a hablarlo y vamos a examinar en la cruz, perdón, en la palabra de Dios, vamos a examinar a ver qué es lo que dice. Pero no quiero meterme en eso porque si no pierdo lo que me falta, que ya es muy poquito, lo que me falta acerca de estos símbolos. Pero nos guste o no, la cruz es un símbolo del cristianismo, ¿ok? Importante. Pero al principio no fue así. Ya te dije que al principio no fue así. Y no fue así pues por muchas razones, no fue así. O sea, no fue así porque para empezar los cristianos del principio
muchos de ellos eran cristianos que tenían un trasfondo judío. Y los judíos eran totalmente enemigos de hacer representaciones de cualquier cosa. O sea, los judíos como nación y como cultura, ellos, por la religión tan arraigada que tenían, ellos eran enemigos de hacer cualquier tipo de representación. Eso no pasó al principio. No solo eso, sino que además era aberrante. ¿Por qué? Porque era un instrumento de tortura, como ya hemos hablado, y les recordaba, no era la mejor manera de recordar a Cristo en esos momentos, no era la mejor manera, ¿sí? Porque además era cruel y o sea, la idea solamente era terrorífica, pues. Ahí habían matado a su maestro, habían matado a su Señor, ¿sí? Y a algunos les costó entender. A algunos les costó entender la resurrección. Algunos no creían en la resurrección al principio. Algunos no estaban seguros. Se los tenían que decir, no, no, no. O sea, yo lo vi con mis ojos, yo lo vi y pasó esto y dijo esto y yo me consta que es cierto y no fue una alucinación colectiva. No, así fue cierto, ¿sí? Entonces, la cruz no era algo ni atractivo, ni bonito, ni que traía ideas correctas a la mente de los discípulos al principio. No. Pero eso no quiere decir que los cristianos no tenían alguna representación o algún símbolo. ¿Sí? Te voy a poner esta última foto. Ahí tienes. Creo que más de uno ha visto este símbolo que más o menos asemeja a un pez y que tiene unas letras adentro. Estas letras que tiene son del alfabeto griego. Y bueno, es una iota, es una ji, la segunda, que parece como una X, es una ji. Y luego la otra, que es como una O que tiene algo por dentro, es una Z o teta, ¿sí? Y luego tenemos una Y que no es Y, sino es una Y. Y luego tenemos al final una S que es una sigma. Ajá. Entonces tú tienes eso que es en realidad las siglas o el principio pues, de una idea que ellos tenían, ¿sí? Y esto sí sucedió con los primeros cristianos. Esto sí era un símbolo de los primeros cristianos. Sí se identificaban con este símbolo, que significa exactamente las letras, significa la iota, es la primera letra de la palabra Jesús. La ji es la primera palabra de la palabra Christos o Cristos, como nosotros la entendemos, que significa ungido. La otra, la zeta, es una palabra, es la primera palabra de la palabra teu o deu, que significa Dios, y así sucesivamente. Finalmente lo que significa es Jesucristo, Jesús el Cristo, Hijo de Dios y Salvador. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este pececito. Este pececito con esas palabras griegas, con esas letras griegas, quiere decir Jesús el Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Y este sí era un símbolo de los cristianos de los primeros tiempos. Este sí que lo era. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Que muchas veces tenían que comportarse como una sociedad un tanto secreta. ¿Por qué? Porque eran perseguidos. Y había veces que uno a otro se miraban como diciendo, ¿y este será cristiano o me va a querer denunciar y me va a meter en problemas yo y todos los que están cerca de mí? Y entonces uno dibujaba, como que no quería la cosa, una parte de ese arco, ¿no? A ver, cuenta. Dibujaba desde la parte donde estaría la boquita del pez hasta así el arco descendente, ¿sí? Y hasta la cola del pez. Y entonces el otro, si era también cristiano, completaba la figura, completaba el dibujo y dibujaba la segunda parte. Bueno, hay historias de eso, pero lo cierto es que sí es verdad que esto sí era un símbolo del cristianismo al principio. La cruz ni sus luces. La cruz no existía en esos siglos, acuérdate. Esto es lo que había como símbolo. ¿Sí? Muy interesante, por eso me pareció bueno estancarme un poquito hablando un poco de los signos y de los símbolos. Pero ya voy a terminar preguntándote algo. Un símbolo representa y nos trae a la memoria el cristianismo, en este caso, este pececito, ¿sí? Pero
¿hay algo mejor que este pez o que la cruz? Este pez se conocía, por cierto, ictis, así, o ictus, ajá, y entonces, ¿qué es como se pronunciaría más o menos este pez? Que es con todas estas palabritas y con estas letras que hemos hablado, y se pronuncia como ictis, ¿no? Ahora, si tú has leído algunos de esos libros que tienen que ver con los dinosaurios y no sé qué, había uno que era como un pez y que además tenía algunas cositas más ahí como, no sé exactamente cómo era, y se llamaba ictiosaurio. Tú sabes que en las ciencias y en la biología muchas veces las palabras se van a sus etimologías griegas y latinas y por eso se llamaba ictiosaurio, porque era una mezcla de pez con saurio, o sea, con lagarto o con reptil. Sí, era una mezcla, ictus, el ictis, por un lado, y el saurio, que era el reptil. Entonces, pez, saurio, ictiosaurio, ¿sí? Entonces, este pececito se llamaba ictis y entonces lo que significaba era algo muy hermoso, la verdad, que es Jesús el Cristo, Hijo de Dios y Salvador, es lo que significaba. Pero ahora te pregunto, ¿hay alguna manera mejor y más bíblica de representar al cristianismo o de representar a Cristo mismo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna idea bíblica? ¿Alguna idea bíblica donde esa idea o ese proceder, ese inmediatamente trajera a la mente a Cristo y el cristianismo? Sí, sí lo hay. Y está en Juan capítulo 13, verso 35. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice el Señor Jesucristo, si tuvieseis amor los unos por los otros. Ese es el verdadero signo, esa es la verdadera representación del cristianismo, esa es la verdadera representación de Jesucristo aquí en la tierra, ahora que Él ya está en los cielos, pero que nos dejó a nosotros y que somos nosotros los que lo tenemos que representar. No represento a Cristo cuando pongo un sticker de este pececito en la salpicadera de mi coche, ¿sí? No represento a Cristo cuando llevo una cruz, cuanto más grande mejor, a un cerro los días de Semana Santa. No represento a Cristo cuando tengo un crucifijo en mi casa. No represento a Cristo de ninguna manera, sino solamente con esto. Si yo tengo amor por mi prójimo, amor a Dios primeramente y amor a mi prójimo como a mí mismo. Ese es el verdadero signo. Esa es la verdadera representación. Y no puede haber en nuestro corazón este amor si no lo aprendemos del Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sí? Esta es la verdadera representación. El verdadero símbolo es el amor. Todo lo demás puede ser contraproducente, porque tú puedes ver a un energúmeno diciendo palabrotas y tocando el claxon y siendo agresivo, y cuando pasa el coche trae su pececito ahí atrás, ¿sí? Y dices, no, hombre, pues para qué mejor ni lo hubieras colgado ahí, ¿sí? La representación, única representación que el Señor Jesucristo dijo que en esto seríamos conocidos por ser, porque nos amaríamos los unos por los otros. En esto íbamos a ser conocidos, en esto íbamos a saber que somos cristianos, en esto iba a saber el mundo que somos cristianos, en que nos amamos los unos a los otros. Y no nos podemos amar, y no podemos amar si el Espíritu no derrama el amor en nuestro corazón. Y no lo va a derramar si nosotros ignoramos que nuestros pecados tuvieron un precio muy caro, si nosotros ignoramos el amor de Dios manifestado en la cruz. Y entonces cuando lo empiezas a considerar y a considerar con el peso que tiene, entonces empiezan a pasar cosas y empiezan a pasar cosas serias y cosas eternas, no llamaradas de petate, sino cosas eternas, permanentes en tu alma. Y bueno, pues vamos a estar hablando de esto en las próximas sesiones y pedimos al Señor, para terminar y para concluir, que el Señor cumpla estos propósitos que le pedimos al principio. Padre, gracias por tu luz y por tu verdad, Señor. Gracias por tus escrituras. Gracias por ayudarnos. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú puedas hacer que se cumpla los propósitos de tu palabra en los corazones de las personas que estamos aquí.
Te pedimos que quites las ideas falsas e incorrectas que oscurecen la verdad de la cruz. Te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, a la grandeza y la gloria de la cruz, Señor, como Pablo decía, que no se iba a gloriar en nada sino en la cruz de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que las cargas y los pecados de muchos sean dejados ahí en la cruz para que empiecen a caminar vidas sin esas cargas, sin esos pecados, Señor, y sin esa condenación que le cuelga del cuello, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que derrames el amor de Dios en nuestros corazones para que podamos amarte como la verdad es que como mereces, Señor, y para que aprendamos también a amar a nuestro prójimo, Señor. Te pedimos que nos bendigas con estas palabras y con estos textos y que permanezcas en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues amén, así sea, que es lo que significa amén, así sea. Así sea para todos y pues que te aproveche mucho esta palabra en este domingo y la compañía de tus seres queridos. Que Dios te bendiga mucho en la semana, que prospere todas las cosas que tú haces y que tu pensamiento permanezca en el Señor y en su palabra también. Cuídate mucho, Dios te bendiga y nos vemos aquí para seguir hablando de esto. Todavía voy a estar yo la próxima semana hablando de esto, un poquito más nada más, a la misma hora, aquí mismo. Dios te bendiga mucho.